Vamos a analizar cuál es la situación actual de la economía española y, sobre todo, cuál puede ser su evolución en los próximos meses. Y, de alguna forma, la proposición central es: la economía española se ha recuperado bastante bien, bastante intensamente de la pasada crisis. Lo está haciendo con un dinamismo exportador notable. Ha conseguido ampliar su grado de apertura al exterior, pero es en esa transición hacia el final del año y hacia 2018 se interponen una serie de contingencias que podrían alterar ese ritmo de crecimiento. Y por primera vez esas contingencias no son económicas, son fundamentalmente políticas, geopolíticas, podríamos decir. Son perturbaciones que pueden de alguna forma acontecer en el entorno internacional. Lo primero que tenemos es un cambio en la presidencia de los Estados Unidos que puede llevar consigo políticas económicas proteccionistas, políticas económicas que alteren el libre comercio y que contribuyan de alguna forma a inhibir las exportaciones, que son un elemento motriz de la economía española. No menos importante es el tipo de divorcio que se ha abierto en Europa con la salida del Reino Unido de las instituciones. Dependiendo de cómo sea esa separación, si es un divorcio más o menos rápido, más o menos amistoso, o por el contrario brusco y dilatado, la economía española puede sufrir, porque la economía española es una economía con un grado de vinculación comercial al Reino Unido muy importante, tanto en mercancías como en turismo, como en movimientos de capital. Y el tercer percance que de alguna forma puede condicionar la evolución de la economía española es el proceso electoral en Francia, unas elecciones en las que concurre una señora con expectativas importantes de apoyo electoral, en la que en su programa de gobierno lleva consigo la segregación del euro. Bueno, asistiríamos, si las probabilidades de victoria de la señora Le Pen aumentan, asistiríamos a una crisis importante en el seno de la eurozona. De lo que se trata, en definitiva, es de poner sobre la mesa esos episodios muy difícil de estimar, de valorar económicamente, pero que sin duda van a condicionar la evolución de la economía española. Si no fuera ninguno de esos tres factores importantes a lo largo de este año, la economía española podría terminar el ejercicio con un ritmo de crecimiento por encima del 2,5%, con el empleo creciendo también en torno a esa tasa y adentrándose, yo diría, en 2018 con un saldo importante también en la balanza de pagos. Aunque se ha creado empleo, el empleo que se está creando no es un empleo de gran calidad, no es un empleo que esté fortaleciendo la confianza de las familias. En primer lugar, porque buena parte de los contratos siguen siendo contratos temporales, y segundo, porque los salarios que se están fijando son salarios muy bajos, relativamente bajos, ¿no? Por lo tanto, son circunstancias en las que hay un contraste entre la macroeconomía y el sentimiento de la mayoría de la gente. La macroeconomía, estadísticamente hablando, es expresiva de una recuperación, pero la gente percibe que la seguridad con la que se mueve en esa recuperación es menor que en fases de recuperaciones anteriores. Por eso, hoy más que nunca, en este año más que nunca, el rumbo y la estabilidad en la transición de la economía española por este año va a depender mucho de factores no económicos, incluso de factores no políticos propios. Con esto no trato de minimizar la importancia de la estabilidad política en España, la importancia de la estabilidad territorial. Lo que ocurre es que los factores externos son en este caso más vinculantes. En primer lugar, durante la crisis se ha destruido mucho empleo en la economía española, pero el empleo que se está creando en estos 3 últimos años de recuperación es un empleo de calidad mucho menor que la que teníamos antes. Por lo tanto, los salarios son relativamente bajos y, como comentábamos antes, no suficientes para fortalecer la confianza. Hay incluso ya empleados con salarios inferiores a 1.000 euros. Ya se podría considerar incluso que los mileuristas son unos privilegiados en términos relativos. Me temo que de alguna forma esto no va a concluir de la noche a la mañana, entre otras cosas porque lo que vamos a ver en los próximos meses es una elevación en los precios superior a lo que vimos el año pasado. La tasa de inflación va a ser algo superior,
con lo que el poder adquisitivo de esas rentas relativamente bajas va a ser menor. Y lo ideal sería que si el asentamiento de la economía tiene lugar, los salarios subieran algo más, por el bien de la propia economía, por el bien de la estabilidad económica, pero también por el bien de la estabilidad política. Yo creo que a corto plazo, efectivamente, en ausencia de ningún episodio anómalo en esa situación política, la economía española va a seguir asentando su ritmo de crecimiento, va a seguir creando empleo de forma no tan intensa como en el año 2016, e incluso podremos ver que en el mundo, sobre todo en algunas economías emergentes, como puede ser Brasil, se vuelve a crecer. Y por lo tanto el tono de la economía global puede ser algo mejor que el de los primeros meses del año. Pero insisto, una cosa son los registros estadísticos y otra es la lectura interna en términos de confianza que hará cada familia, sobre todo en aquellas con menor renta. Parece una maravilla, Es un prodigio de conservación, sobre todo de hábitats, como esta biblioteca, el claustro que hemos visto. Es una satisfacción poder reencontrarse, ¿no?, en joyas arquitectónicas del siglo XIX, ¿no?, como es esta.